Eres parte de algo más grande que tú. Antes de que tú llegaras, ya era un proyecto iniciado. Cuando tú te vayas, esto seguirá ejecutándose. Tú eres tan solo una parte, un eslabón de una gran cadena. Cada una de las experiencias que has vivido no son solo tuyas. Cada una de las situaciones que has pasado no te pertenecen solo a ti. Somos parte de una gran historia colectiva. Y a menos que entendamos esto, no vamos a poder dejar una herencia a la siguiente generación. Tus éxitos y fracasos, tus aciertos y errores, tus expectativas, tus equivocaciones, todo eso es parte de la historia. No es solo parte de tu vida, es parte de una gran historia. Una gran historia en la que hay otras personas involucradas y que también necesitan vivir o conocer lo que tú has aprendido. Todo lo que tenemos o lo que hemos experimentado, más bien es como un préstamo. Se nos prestó para que lo aprendiéramos, pero nuestro deber no es apropiarnos de eso. Nuestra responsabilidad es traspasarlo, es heredarlo. El individualismo, la prepotencia y la sobreexaltación del ego humano han hecho que pensemos que somos la cadena, cuando en verdad somos apenas un eslabón en esa cadena. Sentimos que todo el conocimiento y que todas las cosas nos pertenecen, como si fuéramos el destinatario final de todo, cuando realmente somos una parte. Nosotros nos toca recibir y nos toca dar. Piénsalo bien. Por más grande que sea una persona, por más éxitos que haya adquirido o conquistado en su historia, el día de su muerte no se llevará nada. No se llevará absolutamente nada. Todo aquello que no heredó, todo aquello que no traspasó, todo aquello que no compartió, se murió con él. ¿Cuánto te ha costado todo lo que tienes o todo lo que has alcanzado? ¿Una casa? ¿Un carro? ¿Un título? ¿Una profesión? ¿Una posición? ¿Un reconocimiento? ¿Cuánto te ha costado? Todo aquello en lo que has invertido hasta este momento, si no aprendes a heredarlo y a compartirlo a la siguiente generación, habrá sido un trabajo muy, muy grande para un resultado muy, muy pequeño. Pero si lo heredas, si lo compartes, si lo transmites, será como una semilla que cae en buena tierra, que lo recibe una nueva generación y que es capaz de alimentar a miles. Hay un efecto multiplicador en la herencia, porque cuando traspasas, cuando heredas, cuando dejas un legado, no solo habrás afectado tu eslabón, sino habrás afectado todos los eslabones que están después de ti. Tú mismo eres el resultado de lo que otros eslabones antes de ti trabajaron, sembraron. Todo lo que has alcanzado no es mérito solamente tuyo. También está ahí sumado el esfuerzo de los que estuvieron antes de ti, porque de una u otra manera ellos contribuyeron para que llegaras donde estás. Por lo tanto, todo lo que tú hagas no solamente es mérito tuyo, es también de aquellos que estuvieron antes. Así como aquello que otros logren después de ti será mérito también tuyo, porque tú estás sembrando en esa tierra. Recuerda algo súper importante. La herencia no se trata tanto de los qué como de los cómo. Los qué son las cosas que adquiriste, los bienes, las posesiones, los reconocimientos. Los cómo es la forma de llegar y de obtener o de multiplicar todos los qué. Los cómo son mucho más importantes que los qué, porque los qué se pueden desaparecer, se pueden quitar, se pueden cambiar, pero los cómo te garantizan la capacidad de volverlos a conquistar, de volverlos a multiplicar. Si en tal caso se disminuyeron o se perdieron, los puedes volver a hacer. Entonces nuestro papel no es solo heredar qué, es también heredar cómo. Si aprendes a heredarle los cómo a la nueva generación, nunca les faltará un qué. Entonces pregúntate, ¿cuál es cómo estás preparando para la siguiente generación?
Levítico 25:23 dice: la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra es mía, y ustedes no son aquí más que forasteros y huéspedes. Esta es una palabra increíble y es un mandamiento, una instrucción de Dios para su pueblo acerca de cómo tiene que manejar la tierra una vez que la ha conquistado, la tierra prometida. La tierra prometida es una herencia. Dios le prometió a Abraham que le daría una tierra, no solamente una descendencia, sino también una tierra. Pero la tierra era más que solo tierra, era más que solo un pedazo de espacio en algún lugar prometido a Abraham. Tenía un significado mayor que eso. La tierra, de hecho, no la conquistó a Abraham a pesar de que la promesa le fue dada a él. La tierra la conquistó el pueblo con Josué, mucho más adelante, años después de haberse dado la promesa. Dios cumplió a través de los años su promesa, llevó al pueblo hasta ese lugar y junto con Josué distribuyeron la tierra y le tocó a cada tribu una parte de esa tierra especial que Dios le había prometido, donde fluía leche y miel. No sé si usted ha heredado una tierra o si espera heredarla, pero cuando a uno le dicen que es heredero de una tierra, uno siente que hereda algo más. Hay como una connotación extra. Hay varias cosas o varios elementos que nosotros percibimos cuando tenemos tierra. Esa es la razón por la que compramos casa. Compramos un terreno para construir una casa, porque eso nos genera algo más que solo un lugar para vivir. La casa representa para nosotros seguridad, representa estabilidad. Es una forma de riqueza, es una forma de sentirnos bien, de sentirnos cómodos, de tener a dónde llegar. No solo compramos una tierra o una casa porque queremos un techo, sino porque queremos seguridad. Uno se va preguntando, ¿por qué quiero un terreno? Bueno, porque quiero una casa. ¿Por qué quiero una casa? Porque quiero un techo donde dormir. ¿Y por qué quiero un techo donde dormir? Porque eso significa que tengo un lugar de seguridad en donde estar, donde tener mis cosas, donde compartir con alguien más en un ambiente seguro. Siempre la tierra representa más que tierra. Y esto es algo que nos tiene que quedar claro en el concepto de la herencia. Cuando Dios le habla al pueblo de que le va a heredar una tierra, le está hablando de algo más que un territorio físico. Habían algunas cosas dentro de esta idea de tierra que el pueblo iba a empezar a comprender en el camino. Dios se encargó de decírselo y de enseñárselo poco a poco. Y una de esas cosas o una de las normas que Dios le puso al pueblo para que entendiera lo que significaba la tierra fue esta que acabamos de leer. Le dijo, no la puedes vender a perpetuidad. Esta es una tierra que te es prestada. Por lo tanto, tienes que respetar a su dueño. Dios, a través de la herencia que le da a su pueblo, le está diciendo que comprenda que esta tierra tiene un valor, no un valor monetario, sino un significado. Dios quería que su pueblo entendiera, primero, que era un pueblo que vivía de manera temporal en esta tierra y que por lo tanto no debía sentirse habitante único y perpetuo de la tierra. Debía entender que la vida en la tierra era pasajera, que somos peregrinos y que en este mundo tenemos una misión que cumplir, pero que no se trata del fin. Eso empezó Dios a enseñárselo a través de la tierra. Segundo, Dios quería que el pueblo entendiera que la tierra le pertenecía a Él, que Él era el dueño de todo, que el pueblo no era dueño, era administrador. Dios sería el dueño absoluto y el pueblo sería administrador de la tierra. Entonces tenía que entender que no era suya la propiedad y que por lo tanto debía responder por la forma en que lo usara. Y esta manera le obligaba a rendir cuentas de cómo usaba aquella tierra, de cómo la cuidaba, de cómo la cultivaba. Y tenía que mantener unas reglas del uso de la tierra para no explotar la tierra en exceso,
sino para hacer que la tierra reposara también. Dios deseaba que su pueblo recordara además que esta tierra era una herencia de generación en generación. O sea que si yo era heredero de esta tierra, no era el final de esta tierra, sino era una parte de los herederos. Pero que después de mí alguien más la iba a necesitar, la iba a tener que utilizar y yo tenía que dejársela lo mejor posible para que la usara también. Entonces no podía usar a mi antojo o a criterio totalmente propio el uso de la tierra, porque debía pensar no solo en mis intereses presentes, sino en los intereses futuros de las generaciones que la usarían después de mí. Dios quería que el pueblo entendiera que esta tierra le iba a producir alimento y que Él no controlaba directamente el alimento que esta tierra iba a producir, porque quien producía la riqueza de aquella tierra era Dios. Dios le dijo: yo te voy a dar mi tierra y mi tierra es capaz de producir porque yo la hago producir y va a producir para ti. Tienes que administrarla bien, tienes que seguir mis principios, pero úsala para bien. Y entiende, soy yo el que hace producir esta tierra, porque es mía y me pertenece. Entonces el que daba la provisión y la riqueza no era el mismo hombre, era Dios. El hombre entendía que vivía en una tierra que le producía leche y miel, pero que esa tierra que le producía leche y miel era Dios el que la hacía producir, porque era suya. No podía sentirse el hombre tan grandioso de decir: soy yo el que hago la riqueza, porque quien tenía tierra tiene riqueza. Pero no podía sentirse tan grande, porque sabía que era Dios el que hacía que produjera aquella tierra. Finalmente, Dios quería que el pueblo entendiera que aquella tierra establecía una relación con Él. Quiero que entienda esta parte, y es fundamental, porque la herencia tenía que ver con Dios en todo momento. El tener una tierra no era una intención de Dios de darle riqueza por darle riqueza al pueblo. Era darle una tierra con ciertos reglamentos a seguir, con principios a seguir, para que el pueblo se relacionara con Él. El mayor interés de Dios de darle una tierra era la relación con el hombre, no el enriquecimiento del hombre. La riqueza venía como consecuencia de una buena administración, pero en fin, la tierra lo que buscaba era relación. Que Dios fuera el Dios de su pueblo para siempre. Dice Deuteronomio capítulo 6, versículos 10 al 12: el Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que les juró a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste, con casas llenas de toda clase de bienes que tú no acumulaste, con cisternas que no cavaste y con viñas y olivares que no plantaste. Cuando comas de ellas y te sacies, cuídate de no olvidarte del Señor, que te sacó de Egipto, la tierra donde viviste en esclavitud. La tierra significaba más. La tierra significaba relación con Dios. La herencia significa más. Cuando nosotros pensamos en dejarle una herencia a la siguiente generación, cuando planteamos el desafío de desarrollar, de implementar, de construir o de crear una herencia para la siguiente generación, no nos referimos únicamente a las cosas que debes dejar, sino a los principios que debes dejar, a heredar una relación con Dios, a entender que todo lo que puedas heredar, cuando le heredes a tus hijos casas, carros y lo que sea que le puedas dar, o a la siguiente generación, lo que tienes que enseñarles es que todo se trata de Dios. No se trata de la tierra o de la riqueza material, sino de aquel que nos ha dado la capacidad para producir la riqueza. Los seres humanos tomamos decisiones según lo que creemos.
Todos tenemos muchas creencias y todas estas creencias son los filtros que usamos para la toma de decisiones. No solamente me refiero a creencias de tipo religioso, que es como normalmente las clasificamos, sino todas aquellas ideas que consideramos una verdad y que así las asumimos son nuestras creencias. Y así nosotros nos regimos. Algunas de nuestras creencias son irracionales, absolutamente inservibles, pero aún así las tenemos, las creímos en algún momento y vivimos de acuerdo a ellas. Hay otras creencias como las que están basadas en la fe, en nuestra fe, en la fe del Dios de la Biblia. Esas son creencias que aunque nosotros no sabemos del todo cómo están fundamentadas, aunque ignoramos muchas cosas sobre ellas porque estudiamos poco la Biblia, aún así las creemos. La ventaja de este tipo de creencias es que son creencias con una base firme, con una base auténtica, y que si nos diéramos a la tarea de estudiar, entenderíamos muchas cosas, aprenderíamos muchas cosas. Nuestra fe no es ciega, no es irracional. De pronto es invisible, pero no es ciega. Y tenemos que aprender que nuestra fe tiene bases sólidas, concretas, en las que nosotros podemos creer. Ahora, lo que es muy interesante en este tema es que nosotros le heredamos a las siguientes generaciones nuestras creencias. Un padre que tiene un hijo le heredará sus creencias y le heredará incluso sus temores, sus convicciones, sus creencias irracionales también. Ponga el caso de un padre que tiene un hijo y el padre tuvo una experiencia en algún momento donde un perro lo perseguía y lo mordía. Seguramente ese padre le heredará a su hijo el temor por el perro, aunque el hijo nunca haya tenido una mala experiencia, le tendrá miedo a los animales. Y dirá, no sé por qué le tengo miedo a los perros, pero yo no me meto ni quiero uno. ¿Qué pasó ahí? Hay una transmisión, una transferencia de una herencia, de una creencia a las siguientes generaciones. Esto es positivo y negativo, dependiendo cuáles sean nuestras creencias. Si nuestras creencias son terribles, son irracionales y se las heredamos, nuestros hijos crecerán con temor al éxito, con temor a enfrentar la oscuridad, con temor a desarrollarse, con temor a enfrentar relaciones difíciles. Pero si heredamos herencia, si heredamos creencias fuertes, sólidas, firmes, vamos a tener hijos fuertes, sólidos y firmes. Cuando nosotros hablamos de herencia, hemos estado mencionando palabras claves en cada uno de los mensajes. La palabra clave de este mensaje es fe. Sí, la fe es una de esas palabras importantes, esenciales, si nosotros queremos dejar una verdadera herencia. Para preparar una herencia tenemos que aprender a heredar la fe. Y quiero que le tenga cuidado a estas palabras y que le permita al Espíritu Santo hablarle acerca de cómo se hace esto. Quiero decirle en primer lugar que la fe sí hay que heredarla. Ahora, la fe y este concepto de herencia no tiene que ver con una imposición, y le voy a explicar en qué consiste. Cuando nosotros transmitimos una fe, transmitimos varias cosas. Estas son las razones por las cuales tenemos que heredar la fe. Número 1, la fe da dirección. Cuando heredas una fe, heredas dirección. Esto significa que una persona que tiene dirección hacia dónde va a poder tomar decisiones más acertadas. Al contrario, cuando no tiene una dirección hacia dónde va, cualquier camino le queda bien y entonces va a llegar a ningún lado. La fe da dirección. Segundo, la fe da seguridad. Cuando nosotros proveemos un fundamento fuerte y sólido, las personas se sienten seguras, ancladas en una verdad y firmeza y se quedan en eso. Número 3, la fe transmite un marco de referencia. Un marco de referencia que nos permite desarrollar una comparación, tener criterio para comparar. Tenemos ahora mismo una generación de padres que están diciendo: yo no le impongo ninguna fe a mi hijo cuando él crezca y tenga 18 años, que escoja la fe que decida, y por lo tanto no le enseño ninguna. ¿Qué le estamos diciendo? Le estamos diciendo que no le estamos dejando ninguna posibilidad de comparar. Y lo que nosotros no hacemos en casa lo hace el mundo, lo hace internet, lo hace la sociedad. Ellos enseñan creencias, doctrinas y fe erradas que cuando nuestros hijos vienen y la comparan con la nuestra dicen: no quiero eso.
Tenemos que aprender a heredar una fe porque la herencia de la fe es un marco de referencia que también le va a permitir a nuestros hijos cuando crezcan decidir. No le vamos a imponer que tomen una decisión, pero mientras están en su proceso de aprendizaje y de crecimiento le heredamos, le enseñamos, le transmitimos una fe que le permita ser un marco de referencia para que cuando conozca las otras ideas del mundo, las filosofías, pueda tener un marco para tomar decisiones. La fe además da un sentido de pertenencia, nos identifica con una comunidad con la cual crecer, desarrollarnos, aprender. Sí, me refiero a la iglesia. La fe también nos pone en un ambiente congregacional en el cual le permitimos a nuestros hijos desarrollarse con personas diferentes, con personas que a veces sí son fuertes en sus críticas y otros son amables y dulces, pero esta variedad de personalidades hace que se desarrolle el carácter y por lo tanto la fe nos da un sentido de pertenencia. La fe además nos da un sentido de propósito. Muchas de las preguntas existenciales que se hace el ser humano tienen una respuesta en Dios y por lo tanto cuando transmitimos la fe en Dios le damos a nuestros hijos también un propósito para vivir. Ahora, muy bien, seguramente usted está convencido de que tenemos que heredar la fe, tal vez ahora sí me lo cree, pero entonces surge la otra pregunta: ¿cómo heredamos la fe? ¿Qué tenemos que hacer en el presente? ¿Cuáles deben ser nuestras conductas, nuestras actividades o actitudes para que nuestros hijos puedan heredar esta fe que nosotros tenemos sin ser una imposición, pero sí mostrando el camino verdadero? Le voy a dar 7 ideas puntuales acerca de cómo usted tiene que vivir su fe para que sus hijos la puedan heredar, para que ellos decidan asumir esa herencia y vivirla también. Se va a dar cuenta lo interesante que es esto. Número 1, comparte lo que crees. Debes ser capaz de compartir, y aquí me refiero a verbalizar, me refiero a hablar. Esto aplica para todos los casos, sea que tengamos en mente a nuestros hijos o que tengamos en mente a las nuevas generaciones, o que en algún momento pensemos en tener hijos también en el futuro, para los que son más jóvenes. Tenemos que aprender a transmitir, tenemos que aprender a verbalizar, tenemos que aprender a hablar de manera correcta acerca de nuestra fe. Tenemos que poder anunciarlo, tenemos que poder dibujarlo, tenemos que poder explicarlo con naturalidad y con pasión. Que nuestras nuevas generaciones puedan ver en nosotros pasión al hablar por lo que creemos. No una cantidad enorme de incógnitas, de inquietudes con temor. No es que está mal tener preguntas, está mal tener miedo. Porque sí, hay muchas cosas que no sabemos todavía, pero tenemos una certeza de un Dios sabio que lo sabe todo y que nos va enseñando en el camino todas las cosas. Entonces tenemos que compartir aquello que creemos. Tienes que compartirlo. No solamente deja que lo vean, no solamente se trata de que tú lo vivas, tienes que decirlo, compártelo, transmítelo, anúncialo, que las nuevas generaciones puedan escuchar lo que tú les estás enseñando. O sea, hay que aprender a enseñar a las nuevas generaciones. Número 2, para que podamos transmitir nuestra fe, para que podamos hacer de la fe una herencia, tenemos que estimular esta cualidad innata del ser humano, que es la curiosidad. Todos nacimos curiosos. Así es cuando un niño se está desarrollando, es curiosidad absoluta. Esa cualidad a veces se la matamos a nuestros niños y lo hacemos a veces desde los salones de clase. Pero tenemos que estimular la curiosidad. Tenemos que hacer que se sientan exploradores de nuevas ideas, que sientan que esta curiosidad, que las dudas que tienen no están mal. Normalmente condenamos a aquel que pregunta, condenamos a aquel que dice: mira, yo tengo algunas inquietudes acerca de la Biblia, e inmediatamente lo condenamos, no le permitimos seguir. ¿Sabes? Necesitamos estimular esta curiosidad, que la nueva generación pueda explorar y pueda inquietarse y pueda preguntar y pueda dudar de lo que está leyendo, de lo que se le está enseñando, porque tenemos una respuesta para eso. El problema es que si no estudiamos,
la fe, si no conocemos nuestra fe, no tendremos que contestar, pero no está mal tener preguntas. Está mal no buscar respuestas. Lo tercero es que tenemos que diseñar y guiar a nuestras nuevas generaciones en procesos de investigación. Esto se trata de cambiar un poquito nuestro rol. Somos maestros. Como hijos de Dios somos maestros. De pronto no desde la perspectiva del don de enseñar, pero sí desde la responsabilidad de transmitir la fe, de enseñar la fe. Y entonces tenemos que saber que nuestro rol es guiar procesos de investigación. Primero, porque no lo sabemos todo. Y segundo, porque si ellos tienen duda, nada mejor que aprendan por sí mismos. Con una guía, por supuesto. Una persona, un guía, un padre, un líder, un mentor que esté con ellos, que les pueda guiar en sus inquietudes. Que pueda decir, bueno, mira, está tan interesante tu pregunta que ni siquiera tengo respuesta. Vamos a investigar qué hay aquí, exploremos, conozcamos qué más hay. Si no conocemos instrumentos de investigación, no podemos enseñarles a investigar. Entonces, aprendamos instrumentos de investigación de la palabra para que les enseñemos a ellos cómo investigar, cómo explorar la palabra. El mundo bíblico es fascinante. Hay que saber caminar a través de él. Entonces tenemos que ser buenos guías en un proceso de descubrimiento y de exploración, porque cuando ellos empiezan a descubrir la verdad por sí mismos, sus vidas empiezan a ser impactadas por aquella verdad. Lo siguiente que tenemos que hacer, el siguiente consejo para transmitir a las nuevas generaciones, es no pretender saber y responder todo. Tenemos que perderle miedo al no saber, porque la verdad es que es más lo que ignoramos que lo que sabemos, y será así eternamente y para siempre en nuestra vida. No podemos saberlo todo. Tenemos que perder el miedo a decir, mira, no sé. Es una pregunta que ni siquiera me la había hecho, pero ya que la hiciste, comencemos a buscar respuestas. Tenemos que perder el miedo a eso y a querer responder todo, porque a veces a la hora de responder todo, aunque no lo sabemos, respondemos mal. Como dicen por ahí, hay gente que lo sabe todo y lo que no lo sabe lo inventa. Y lo hacemos así, pero no podemos con la fe. No podemos inventarnos cosas que no están. No podemos hacer mera interpretación personal de la palabra sin haber hecho un estudio correcto de lo que dice ahí. Entonces tenemos que aprender a decir, hasta aquí no me lo sé, pero podemos ir juntos. No tengo miedo en no saber. A las nuevas generaciones no les incomoda que no sepas. Les incomoda que seas un sabelotodo. Esa diferencia marca la vida de nuestras nuevas generaciones. Cuando ellos ven que nosotros asumimos que no sabemos, ellos dicen, es igual que yo, tampoco yo sé, vamos a explorar juntos. No nos presentamos como grandiosos, sabios totales de las cosas, sino como personas que también están aprendiendo, que también están en un caminar y en una exploración y se sienten identificados con nosotros y empezamos a caminar con ellos. Lo otro que quiero decirte que es importante, y esto es esencial a la hora de transmitir la fe. Tienes que aprender a inspirar. Inspirar más, imponer menos. Nosotros aprendimos una fe impuesta, una fe que nos la metían sí o sí. Tenemos que aprender que la fe no es eso. La única forma de heredar una fe es inspirándola. Es permitiéndole a ellos, a las nuevas generaciones, que miren cómo nosotros vivimos. Así como aquel ejemplo de Pedro que intentó negar a Jesús, pero sus propios hechos hablaban de él, sus propias palabras, aunque no estaba mencionando a Jesús, daban a entender que había estado con Jesús. Que se nos pegue tanto la vida de Cristo y la disfrutemos tanto y la amemos tanto y estemos siendo tan transformados que las nuevas generaciones se sientan inspiradas a probar a este Jesús sin tener que imponérselo. Porque cuando imponemos las cosas, provocamos que salgan huyendo. ¿Sabe? Cuando nosotros no inspiramos, sino que imponemos, es porque no tenemos seguridad de lo que creemos. Es porque hemos dejado de confiar en el Espíritu Santo como el verdadero
consolador, como el que hace la obra de convicción de pecado en la vida de la gente, en la vida de las nuevas generaciones y en la vida de nuestros hijos. Tenemos que aprender a modelar un carácter como el de Jesús, a modelar un estilo de vida digno de imitar, que quienes te rodean digan, tú eras una persona de mal genio, siempre estabas enojado, pero ahora te he visto cambiar tanto. Sí, yo te conocí siendo buena persona, pero con estos defectos y ahora veo que no los tienes. ¿Qué hiciste? Tengo a Jesús en mi vida. Vivo mi vida plenamente porque Cristo está en mí y disfruto esta vida cristiana. Hay cosas que pasamos que son difíciles, por supuesto, pero es que el gozo que tenemos por la vida de Cristo en nosotros eclipsa cualquier dolor y cualquier preocupación y cualquier carga que tengamos que llevar. Lo otro que es indispensable a la hora de transmitir la fe, y aquí hemos fallado también, es que no tenemos que presentar la religión, tenemos que presentar a la persona. La transmisión de esto se trata de presentar a alguien, presentar a Jesús. De eso se trata nuestra fe. Nuestra fe no son las letras que están escritas en una Biblia. Nuestra fe es una persona de quien se habla en esa Biblia. Es la persona que es el destino de todo lo que pasa en esa Biblia. Es Jesús. Y si nosotros intentamos transmitir el conocimiento, lo que vamos a hacer es llenar de pensamientos intelectuales la vida de nuestras nuevas generaciones, y en vez de transmitirles algo vivencial y esencial, le transmitimos conocimiento y ellos deciden en este momento qué conocimiento les interesa y qué no, y por supuesto a su etapa de vida donde todavía no han desarrollado completamente una madurez, seguramente no van a decidirse por lo correcto. Pero cuando le presentamos a Jesús, le presentamos a un ser vivo, a una persona, y esto marca una diferencia. El día que alguien conoce a Jesús nunca vuelve a ser la misma. El día que conoce la religión, el día que conoce a la iglesia puede pasar desapercibido y puede marcar un antes y un después, pero el día que conoce personalmente a Jesús, ese día su vida cambia. El último consejo, la última recomendación para que heredemos la fe a las nuevas generaciones es que tenemos que dejar de escuchar lo que dice la sociedad acerca de la fe. Porque esta sociedad no sabe acerca de la fe. Y como no sabe y como no la entiende, la desplaza a un ambiente religioso. Querido hermano, la fe no es religión. La fe es una persona. Cierra tus oídos a las voces de la sociedad que te dicen que la fe es algo religioso y no se debiera meter en la política, en la economía, en la sociedad, en la toma de decisiones. Todo lo contrario. Nuestra fe tiene que impregnar todo en nuestra vida. Todo en nuestra vida. No hay nada, ni siquiera nuestros logros académicos, el desarrollo intelectual, el emprendimiento. Nada de esto puede dejar por fuera la fe. La fe es esencial en la vida del ser humano. Dice Efesios capítulo 4, versículo 15, más bien, al vivir la verdad con amor, crecemos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, como Cristo. Muchas veces hablamos de religión, mas no un cristianismo vivencial. Ese cristianismo en donde hablamos de una relación entre Dios y nosotros. Y cuando se los presentamos a las nuevas generaciones, muchas veces hablamos es de la religión, de lo que significa ser cristiano cumpliendo ciertos parámetros, muchas veces autoimpuestos, por no saber cómo expresarlo a nivel vivencial y vivir realmente ese cristianismo contagioso. Las nuevas generaciones ven en nosotros ese ejemplo de creencia y fe. Y al ver ese ejemplo, debemos invitarlos a tener una relación con Jesús, mas no a vivir una religión, porque no es lo que se trata. Hemos aprendido en la serie de hoy que es importante tener una relación con Jesús. Quisiera que me acompañes a orar para que nosotros podamos
compartirle a las nuevas generaciones un cristianismo contagioso, que se base en tener una relación con Dios. Acompáñame, por favor. Yo te pido, Señor, que tú nos ayudes a nosotros a modelar una vivencia de nuestro cristianismo, que nos ayudes a modelar una relación con Jesús y no una religión a cual cumplir. Permítenos siempre compartir y no imponer lo que nosotros creemos, para que no seamos una iglesia que muera en un futuro, sino una iglesia que viva. Permítenos, por favor, compartir con las nuevas generaciones, y no solo compartir, sino que ellos vean en nosotros ese ejemplo de fe, de relación con Jesús, que les permita a ellos poder conocer a Dios, aceptarlo como su Salvador y seguir perpetuando la fe. Ayúdanos, Señor, a moldear nuestro carácter para no imponer lo que nosotros creemos, sino presentarlo y que sea atractivo para los demás, y que sea Jesús, el Espíritu Santo, el que haga germinar la semilla. Pero ayúdanos a nosotros plantarla de manera correcta. Como padres, educadores, como iglesia, abuelos, familiares, ayúdanos a ser un ejemplo de lo que es Jesús en nuestra vida, para que ellos, los jóvenes, los niños, los adolescentes, puedan vernos, quieran saber más de Jesús, quieran experimentar tener una relación con Él, y ellos puedan compartir con los demás lo que es ser cristiano. Más allá de las reglas, más allá de una iglesia, que ellos aprendan a vivir una relación lógica que les dé un sentido sano de la vida, y no tanto restricciones tras restricciones. Ayúdanos en todo momento, Señor, a poder presentarte de la manera correcta. Danos esas oportunidades para hacer ese modelo que capaz esa persona, ese joven, esa nueva generación está necesitando, está ansiando. Oro para que podamos ser ejemplo y no imposición, y que podamos marcar la vida de una generación para bien. En el nombre de Jesús, amén.